Un curso de milagros, capítulo 3, la percepción inocente. 7. Crear en contraposición a fabricar una imagen propia. 1. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues, de lo contrario, no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. 2. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo. Y ello te hará daño, porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla, de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo es un concepto aterrador, porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y estos están dispuestos a venderles sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene sentido. 3. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente, todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol. Mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario, nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. 4. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí.
puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, empero, la creencia de que sí puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. 5. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva, que está en clara oposición a Dios, debido a que, literalmente, niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho. Pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente, y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento, como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. 6. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que así sea. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú, que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. Capítulo 3. La percepción inocente. 7. Crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Su diferencia
en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares del sistema de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. Pues así es. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Por eso el sistema de pensamiento del amor parte de una premisa básica que es verdadera, que es que estamos perfectamente unidos a Dios y somos el amor, pues el amor solo crea amorosamente, y el sistema de pensamiento de la locura, del ego, tiene la premisa básica de que me he separado de mi fuente. Con lo cual, con esa premisa básica, ya todo lo que descansa sobre ella es una locura, ¿no? Y este sistema de pensamiento empieza ya sea creando o fabricando, porque desde la idea de que soy amor y el amor ama, creo más amor cada vez que amo. Expandimos el reino, ¿verdad? Y en cambio, desde la idea de me he separado de mi fuente, ¿qué es lo primero que surge en mi mente? El principio de escasez o de carencia. He perdido la identidad que tenía. Ya no soy el amor. ¿Qué soy ahora? No lo sé. Y como no lo sé, tengo que empezar a fabricarme un mundo para sustituir esta idea de plenitud que tenía antes, ¿no? Entonces todo lo que fabrico es desde la idea de las necesidades. Yo empiezo a hacerme un sistema de necesidades, ¿no? Parece que necesito esto, porque ese sistema de pensamiento parte de la idea también de que soy un cuerpo, ¿no? Me he separado, ahora adopto una identidad falsa, soy un cuerpo. Y ese cuerpo es carente, porque el cuerpo se fabricó como un intento de escapar del castigo de Dios. ¿Dónde me voy a ocultar del amor que ahora creo? Porque como he proyectado el miedo sobre el amor, la culpa sobre el amor, pues ahora tengo que esconderme de él. Y fabricamos el cuerpo para ocultarnos del amor. Entonces este cuerpo es carente, necesita, siempre necesita, ¿no? Seguimos el lema del ego, busca pero no halles. Entonces, desde ese sistema de pensamiento yo fabrico porque tengo necesidades específicas, ¿no? Carencias específicas. Y dice, empieza ya sea creando, porque el sistema de pensamiento del amor es la totalidad, lo tengo todo, no me falta nada, ¿no? Con lo cual lo puedo dar y así es como se incrementa. O fabricando, no tengo nada, lo he perdido todo, entonces tengo que llenarme. Diferencia, sí. Empiezo a fabricar y a construir un yo desde una premisa falsa. Claro, porque he creído perder la identidad. Mi identidad es que soy amor, que soy el santo hijo de Dios, que soy la expresión o expansión del amor de Dios, ¿no? El Padre crea a su semejanza y crea a su Hijo, de una calidad semejante, ¿verdad? Entonces yo que soy amor, hago lo mismo que el Padre, sigo expandiéndome. Eso en el reino de los cielos o estado de conocimiento, ¿no? Yo ahí conozco la verdad y ahí creo. Pero en el momento en que creí tener esa loca idea y creí que la hacía real, pues claro, tengo que, para experimentarme como algo separado, tiene que haber un concepto de sujeto que percibe y objeto que es percibido. ¿Se ve? Sí, pero lo que veo es otra cosa. Y es que por eso se forma el yo, que habías tú dicho antes. El yo es el sujeto que percibe. La semejanza entre ambas cosas, crear o fabricar, reside en el poder que tienen como cimientos. Del sistema de pensamiento del ego surge el fabricar y del sistema de pensamiento del Espíritu Santo surge el crear. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas.
porque la diferencia está en que lo que descansa sobre ellas es un sistema de pensamiento de mente o un sistema de pensamiento cuerdo. Ambas son piedras angulares del sistema de creencias por las que uno rige su vida. Si yo elijo el sistema de pensamiento del ego, voy a regir mi vida por el sistema de pensamiento del ataque-defensa, porque ya estoy en conflicto. El ego, al ser una identidad falsa, hace que yo me sienta diferente a todo lo demás y que pueda ser atacado por todo lo demás. Con lo cual ya voy a estar siempre a la defensiva, atacando primero o previendo cómo atacar mejor después, ¿no? Y si elijo al sistema de pensamiento del amor, voy a estar amando siempre, ¿no? Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Porque si yo rijo mi vida por estas creencias, está claro que así es como vivo, porque me experimento como un ser separado y para mí todo lo que parece ocurrir, lo que me dicen mis sentidos es verdad. En cambio, si elijo al amor, todo lo que voy a percibir o son manifestaciones de amor o peticiones de ayuda. Luego, en el sistema de referencia del ego, yo lo que hago es darle poder al mundo que yo he proyectado fuera. Por lo tanto, yo seré un efecto de ese mundo. Y como el mundo que he proyectado es un mundo basado en el miedo que he sentido al creer que me separaba, lo pasaré mal siempre, ¿no? Y en cambio, desde el amor, amaré. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. En el sistema de referencia del Espíritu Santo, yo soy la causa del mundo que veo. Por lo tanto, solamente tengo que perdonar mis pensamientos erróneos, los que no vienen de Dios, y podré experimentarme como lo que verdaderamente soy, el Santo Hijo de Dios. Y ya no estar confinado a ninguna presión, porque estos pensamientos de mentes son los que componen la prisión. 2. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo, y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla, de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y estos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Pues está claro que no, ¿verdad? El problema de la autoridad significa que ¿quién es mi autor? Si mi autor es Dios, yo sigo siendo tal como Él me creó. Si mi autor es el ego, yo ahora soy un ser separado, frágil, vulnerable y abocado a la muerte, ¿no? Es importantísimo darnos cuenta del poder que esto tiene, porque fíjate que se nos dice que Dios honró hasta las creaciones falsas del Hijo, ¿no? En el sentido de que tanto el poder para fabricar como para crear viene de Dios. Hacer esto es engañarte a ti mismo y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. De alguna manera nosotros tenemos cierta conciencia de que nuestra mente es poderosa y negar ese poder nos hace daño porque hace que no nos sintamos como lo que somos. Por eso cuando elegimos el sistema de pensamiento del ego siempre nos falta algo, porque es como si hubiéramos renunciado a un poder que no podemos renunciar. Comprendes también que no puedes debilitarla, de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. Yo sigo sabiendo que tengo poder y no puedo debilitar ese poder, de la misma manera que no puedo debilitar a Dios. El diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Yo le he otorgado al ego
el poder que yo tengo. Es la cesión total de mi poder y lo convierto en algo completamente poderoso, en manos de lo cual yo soy una simple marioneta, ¿no? Una marioneta dominada por instintos, por pasiones, por busca pero no halles, intenta ir en pos de las ilusiones que nunca te van a hacer feliz, ¿no? Sí, como dices, es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico en la medida en que tú mismo le has otorgado ese poder. Claro. Pero es solo un pensamiento, Claro. Es solamente una idea. Claro. Por eso lo que perdonamos siempre son pensamientos. Porque realmente nosotros somos la mente que o acoge unos pensamientos que yo mismo he fabricado y que son los pensamientos aterradores y que no significan nada, o acojo al sistema de pensamiento adecuado y los pensamientos que lo componen vienen de Dios, ¿no? Sí, no hay ningún diablo ahí al acecho, esperando por ti en la oscuridad. Es mentira, todo es mentira. Así es. Al fin y al cabo, el diablo, bajo esta concepción, sería el ego. Claro. Y entonces, cuando yo me considero un ego o un diablo, considero que todos los demás son iguales que yo. Diablos o egos que compiten conmigo por mi autoría, ¿no? Por Claro. quién me ha creado a mí, que eso lo vamos a ver luego, ¿no? El ladrón juzga por su... según su propia condición, Lo que tú ¿no? dices, ¿no? Por su propia condición. Claro. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. Dios nos ha creado y Dios sabe lo que somos. No necesita luchar en absoluto, pero como yo creo haberle usurpado a Dios su trono y me he convertido en mi propio creador, ahora tengo que luchar por esa posesión, porque de alguna manera no se me ha dado. Es como si yo le hubiera arrancado a Dios ese derecho a crearme a mí mismo, ¿no? El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición. Este sistema de pensamiento es un sistema de pensamiento completamente contrario, opuesto a la manera de pensar de Dios. Por eso también se nos dice que yo solo puedo tener una idea en mente y según la idea que yo elija, estaré eligiendo a Dios o al ego. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y estos están dispuestos a venderles sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. El ego es un sistema de pensamiento que me dice, sí, tú hazme caso a mí que yo voy a decirte cómo conseguir ser feliz en este mundo, ¿no? Y cómo voy a hacer que te salves de tu propio creador, ¿no? De Dios, porque yo ahora le he atribuido a Dios esas cualidades que no le corresponden de ser un Dios castigador, vengador, ¿no? Entonces me ofrece baratijas, ¿no? Regalos sin ningún valor. Mira, busca aquí en el mundo, ¿no? Y con eso te saciarás, con eso te llenarás, con eso conseguirás ser feliz. Esto no tiene ningún sentido. 3. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente, todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario, nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Pues así es, ¿no? Hemos hablado de la caída o separación, ¿no? De la caída, del descenso, de la salida del paraíso, del reino de los cielos. Mas su significado tiene que comprenderse claramente.
La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, porque aquí nos parece a nosotros que es muy real, de hecho lo vivimos como si esta fuera la vida que tenemos, en la eternidad no lo es en absoluto, porque en la eternidad no está pasando nada, no hay ningún sueño de separación. Para el creyente todas sus creencias son ciertas. Esto lo vemos hasta en lo que llamamos en este mundo la locura, ¿no? La demencia. Porque la persona que está loca percibe, ve, si es con percepciones visuales, ¿no? Alucinaciones visuales, algo que no está ahí, pero como aparentemente las ve, se las cree. Y se las cree porque lo quiere ver, ¿no? Que ese es el matiz que el curso nos da. Yo veo lo que quiero ver. Y para mí es real, es muy real, porque yo quiero que sea real para mí, ¿no? Para el creyente todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol. Aquí Jesús nos está explicando lo que en la Biblia se nos dice cómo fue la salida, ¿no? del paraíso. Y nos comenta, ¿no? Que en el jardín, en el reino de los cielos, donde lo teníamos todo, ¿no? Se prohibió la fruta de un solo árbol. Mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario, nadie habría podido comer. Y esta es una idea clave. Lo que Dios no quiere, no sucede. Y Dios quiere que seamos amorosos, tal como Él nos creó. Luego nunca nos iba a poner en una situación imposible, ¿no? Sería una trampa, ponernos una trampa. Claro. ¿Cómo Dios nos puede poner una trampa? ¿Cómo un padre amoroso nos va a poner una trampa? No tiene sentido, ¿no? Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Si nosotros, con esa idea de que hemos sido expulsados del paraíso porque hemos tenido la posibilidad de comer de un árbol que nos, al elegirlo, nos saca del paraíso, es ponernos en una situación en cuya situación, que si nosotros lo hacemos, nuestra destrucción fuese posible. Jamás habría podido querer Dios que eso ocurriera, ¿no? Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento, y esto también es muy simbólico, ¿no? Porque realmente Jesús, como nos explica lo que ocurrió, yo quise conocer de otra manera, quise amar de otra manera, porque conocer es amar. Cuando yo amo, lo hago totalmente, ¿no? Precisamente Jesús nos dice: tú eliges entre juzgar o conocer. Juzgar es amar parcialmente, es decir, esto es bueno, esto lo amo, y esto no es bueno, esto no lo amo. Pero conocer es amarlo todo, porque en el momento en que conoces, sabes, eres consciente de que todo es digno de ser amado por ti, porque todo lo que existe lo ha creado Dios y es amoroso, ¿no? Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Dios da libremente. De ahí que una de las claves de lo que nos está ocurriendo ahora, o que parece que nos está ocurriendo, es que nosotros, al haber sido creados con el libre albedrío, tenemos la posibilidad de elegir. Y como hemos creído que nuestra mente se ha podido separar de Él, yo puedo elegir pensar con esa mente, que es la mente errada, o puedo elegir pensar como la mente de Dios, ¿no? Entonces, mientras parezca que puedo elegir porque tan interesante me parece un sistema como el otro, pues estaré entre dos aguas, ¿no? Y eso es lo que hace que me sienta como a la deriva, ¿no? Que sienta como cuando empezamos a practicar el perdón y a saber que puedo elegir y percibir de otra manera, pues todavía parece que la culpabilidad, el sistema de pensamiento del ego me atrae mucho, ¿no? Y estoy entre que venga, sí, perdono y amo, o bueno, me dejo llevar por el ego, ¿no? Y lo interpreto como yo quiero para ver ataque y para ver culpa, ¿no? Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Nuestro único propósito es amar y ser felices haciéndolo. Ese es el único propósito que tenemos, ¿no?
y cualquier otra interpretación es la locura. 4. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero a lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, empero, la creencia de que sí puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto, y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. Pues así es. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Y esta es nuestra locura, creer que podemos ser nuestros propios creadores. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. Jesús nos habla de que nosotros seguimos expandiendo el reino, pero yo no me puedo crear a mí mismo, ni puedo crear a Dios. Siempre se dice, Padre e Hijo son uno, pero el Padre va primero en el sentido de que es el Padre el que crea al Hijo, porque si el Padre creara al Hijo y Dios creara al Padre, eso implosionaría. No hay expansión posible, ya se ha cerrado el círculo y solo puede ir hacia adentro. En cambio, la expansión es hacia afuera, ¿no? Se expande, se da a todo y por todas partes, ¿no? La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. Hemos creído ser nuestros propios creadores y hemos fabricado un autoconcepto para manifestarlo y forjamos una imagen de nosotros mismos como entidades separadas de Dios. Me he creado a mí mismo. La creencia de que puedo ser mi propio creador está ahí implícita. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. Cuando entramos en el mundo de la percepción, hemos dejado de conocer. Ahora percibimos. Pero tenemos la alternativa, porque podemos empezar a percibir correctamente desde la mentalidad recta que se nos dio como respuesta a la percepción errada de soy mi propio creador, ¿no? El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Jesús nos define la percepción como voluble, estable, cambiante. Y el conocimiento es todo lo contrario, ¿no? Es estable, es eterna, es inmutable. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. Yo creo que puedo ser mi propio creador, pero no es verdad. Nunca lo será, nunca lo fue. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que sea así. ¡Yujú! Qué bien que no pueda ser mi propio creador, porque andar a que he montado con estas fabricaciones falsas del Hijo, ¿verdad? En las que todo es susceptible de estar en conflicto con todo y con nuestro propio creador, ¿no? Pues sí,
Realmente me alegro infinitamente de que solo sea un sueño, de que solo sean creencias. Hasta entonces, empero, la creencia de que sí puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Jesús nos habla en otras partes del curso que como nosotros mismos hemos fabricado al ego, ahora lo defendemos, ¿no? Y lo defendemos de la verdad, porque como creemos haberlo hecho, como toda criatura que en la naturaleza vemos que crea, o los propios seres humanos tienen hijos, ¿no? Los aman y los defienden de toda posible amenaza. Entonces ahora la verdad se ha vuelto una amenaza para nuestro sistema de creencias, ¿no? Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Esa es la idea que yo tengo, ¿no? De hecho, mis sentidos me corroboran esta imagen, ¿no? La vista me dice que soy un cuerpo, el olfato me dice que huelo de forma diferente a los demás, ¿no? El tacto me dice que hasta donde yo toco, eso soy yo, y los demás son otra cosa. Todos mis sentidos me lo dicen, ¿no? Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto, y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. El sistema de pensamiento del espíritu me recuerda que yo soy espíritu y que no tengo nada que ver con un cuerpo. Esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricaste. Porque en la medida en que yo quiera aceptar que soy espíritu, se acabó la fabricación y empezaría a crear. Pero si todavía creo que la verdad es algo que es temible para mí porque me va a arrebatar mi fabricación falsa, mi identidad falsamente creada, tendré miedo de la verdad y no querré conocer. 5. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora, y esta creencia es lo que es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acerques a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. Así es. Jesús en estos primeros capítulos está ayudándonos a comprender lo que habíamos creído, ¿no? Y de alguna manera, pues eso nos viene a asemejar la idea del diablo con la idea del sistema de pensamiento de la separación o el ego, ¿no? La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y de hecho, nosotros nos hemos contado historias para no dormir con respecto a este sistema de pensamiento, ¿no? O sea, arderás en las llamas del infierno, porque cuando Dios te considere culpable en el juicio final, pues sufrirás eternamente, ¿no? O sea, tú fíjate, eso es lo que es la creencia en el diablo, ¿no? En que yo puedo convertirme en algo maligno. Lo que Dios ha creado bueno se convierte en su opuesto, ¿no? Porque precisamente este es el mundo contrario al reino de los cielos. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios, debido a que literalmente niega su paternidad. Tú fíjate, en psicología
las teorías que vienen de Freud, del psicoanálisis, se llaman psicodinámicas, psico de mente y dinámicas, ¿no? Y yo realmente no tenía muy claro por qué se les había dado ese nombre, ¿no? Pero me llama la atención que aquí Jesús usa el término dinámico. Y lo que me viene es que, como es una fabricación falsa, yo tengo que estar continuamente validándolo, diciendo sí, que claro que me he separado, porque fíjate, porque tal, ¿no? O sea, es tan dinámico porque tengo que estar continuamente diciendo sí, que lo he hecho, que sí. Claro. Sosteniéndolo de alguna manera, ¿no? Claro. Confirmando. Retroalimentándolo, ¿sí? Sí, por eso cuando tú llegas al estado de que es verdad, que soy el ser, que no tengo que hacer nada. En cambio el ego es hacer, es la compulsión por el hacer, porque tengo que ser valioso mientras hago, porque como no me creo valioso de por sí, tengo que estar haciendo 20.000 cosas, ¿no? Y es agotador, ¿no? Y bueno, pues es la idea principal de que es un sistema de pensamiento contrario completamente a las ideas en las que hemos sido creadas, que son el sistema de pensamiento de Dios, y la idea básica es que he perdido la conciencia de quién soy, ya no me creo creada por Dios, niego la paternidad de Dios, me he creado yo solo, ¿no? Esa es la imagen que yo mismo he fabricado. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho. Mira a ver qué hemos hecho con nuestra vida, ¿no? Cuándo hemos elegido con amor o cuándo hemos elegido estar en conflicto, ¿no? Y pelearnos con nuestros hermanos y incluso echarle la culpa a Dios de todos nuestros males, ¿no? Pero date cuenta de que pero date cuenta que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. Una vida basada en una mentira no es vida. Eso es lo bueno, que realmente nunca hemos hecho nada. Por eso el curso nos dice continuamente, perdona a tu hermano por lo que no ha hecho. O una de las lecciones del curso que es, estás disgustado porque ves algo que no está ahí, no está ocurriendo, no está pasando. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Esta es la luz del conocimiento, esta es la luz de la verdad, porque la verdad es comprensión. En cuanto la luz aflore en mi mente, yo comprenderé que he sido creada por Dios y que eso es inamovible. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Yo he sido creada en Dios y esa es la verdad. Y desde ahí es desde donde empiezo a existir, ¿no? Empiezo a existir en Dios. Y ese es el origen al que tengo que retornar. Por eso el curso nos dice que al final llega un punto en que el alfa y el omega, el principio y el fin, se tocan. Porque esa loca idea de sí, me puedo separar, puedo existir sin Dios, puedo ser mi propio creador, es completamente sanada y eliminada sin ningún rastro de ningún tipo. Y ahí, al ser perdonada completamente, al aceptar completamente la expiación para nosotros mismos, se acabó el tiempo, se acabó el espacio. Estoy en mi hogar. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. ¡Ey! Esos millones de años, ¿no? Con dinosaurios por en medio y continentes que han desaparecido, como la Antártida u otros mundos, ¿no? Todo aquello que podíamos haber estado imaginando no es nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz a pesar de que tu mente está en conflicto. Por eso en el momento en que yo elijo ser quien soy, el conflicto se acaba, se deshace. Todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo, porque todavía elijo la explicación del ego y eso siempre me va a producir miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. El ego me dice, no te creas la verdad porque vas a desaparecer. Si te fundes en la unidad, ¿dónde queda tu idiosincrasia, tu individualidad? ¿Dónde queda lo que tú eres, lo que tú mismo has fabricado?
y lo asocio con morir, con desaparecer. Pero la muerte no existe. Esa es la buena noticia. No puedo desaparecer, porque he sido creado eterno. Claro, por eso Dios no creó un mundo sin significado. Claro que no. Y luego, un mundo sin significado Engendra engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Claro, porque es o la idea de que Dios es mi propio creador, y esa es la verdad, o que yo, esa fabricación falsa, ese significado que no tiene significado, lo he plantado sobre mi verdadera identidad y ahora me creo ser este cuerpo separado, finito, mortal. Lo que existe es la creencia en la muerte, pero es solo una creencia que se puede deshacer. No existe. No existe, y solo tengo que estar dispuesto a llevarla ante la verdad. Y ahí, mediante el principio de la expiación, que es el deshacimiento de las ilusiones, quedará deshecha. Claro, Dios creó vida. El amor es vida. Somos sus creaciones, somos nada más que vida. Así es. Todo lo que representa a la muerte, todos los símbolos de muerte, están basados ¿en qué? En la depresión, en la ansiedad, en el miedo, en la tristeza. Que son todas formas de muerte. Que son todas formas de muerte. Y cuando te pones a ver, es todo tan absurdo. Claro, porque además me he tenido que identificar con un cuerpo, ¿te acuerdas? Para yo sentir cualquier molestia, tengo que haberme creído que soy esa identidad falsa, que enseguida me dice, eres un cuerpo. Claro. Ese sistema de pensamiento del ego me dice, ocúltate aquí, métete en un cuerpo, así Dios no te puede encontrar. Y te estás defendiendo de la verdad, que la verdad lo que quiere es matarte. Claro, por eso es que dice al final, este mundo está cansado, está agotado, porque ¿sabes lo que es estar con esa lucha durante toda una aparente vida, que tampoco esto es vida? Estar en esa sensación de hoy estoy deprimido, hoy estoy cansado, hoy tengo miedo, hoy tengo ansiedad, hoy me duele esto, hoy me duele esto, hoy me duele aquello, hoy me quiero morir, mañana voy al médico. O sea, como el mundo está agotado y cansado de todo eso. Claro que sí. Deja de juzgar y verás lo bien que estás, lo cómodo que te sientes con tus hermanos si no juzgas a nadie, ¿verdad? ¡Qué descanso! ¡Uy! Todos inocentes. ¡Qué gustito! ¿No? Precisamente por lo que tú estás comentando. Bueno, claro, y más descanso todavía cuando te enteras de que el juicio es imposible. Claro, deja de juzgar. Voy con lo mismo. Claro, no porque no debas, sino toma, porque no toma. puedes. Qué buena noticia, ¿verdad? No puedes juzgar. No puedes juzgar. Es imposible. Es imposible. Qué fuerte. Y como es una defensa que habíamos hecho contra la verdad, y ahora el espíritu es nuestro gran reciclador, ¿qué hace? Ahora los juicios van en favor de la verdad. ¿Y qué me dicen? Todos inocentes. El único juicio posible que puedes hacer es el de la inocencia. ¿Verdad? Sí. ¡Ay, qué bendición! ¡Ay, qué maravilla! 6. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que sea así. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción, son conceptos irreconciliables. Creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo, porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. ¡Qué maravilla! ¡Qué buenas noticias! ¡Qué bendición! Bravo, bravo. ¡Yujú! Y es que me paso el día de fiesta. Es que ahora solo tengo que celebrar y solo puedo celebrar. La rama que no da fruto será cortada y se secará, gracias a Dios. Esa rama es el sistema de pensamiento del ego que no puede dar ningún fruto porque es todo baldío, es carente, es vacío, inerte. Ese sistema de pensamiento
tiene que ser erradicado de raíz. Por eso Jesús continuamente nos dice: tienes un reino que gobernar y esa es tu mente. No permitas que se plante allí ninguna semilla sin sustancia. Y esa semilla sin sustancia sería un pensamiento de muerte, de separación, de identidad errónea. No puede ser de otra manera. Bueno, perdón, el 2. Alégrate de que sea así. Esa rama que no da fruto será cortada. Alégrate de que sea así. Este mundo de separación será totalmente eliminado. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. Solo tengo que estar dispuesto a ello y todo se me da. No puede ser de otra manera. Tú, que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo muerte. Mientras me deje guiar por el ego, se me está diciendo: no mires a la verdad, porque la verdad es tu destrucción. Por eso prefiero quedarme aquí, condenado a un mundo de ilusiones, eternamente, ¿no? Vengo una y otra vez, intento matarme, no lo consigo porque vuelvo a nacer en otro cuerpo. Entonces, venga, intento morir unas veces de enfermedad, otras veces por asesinato, otras veces por accidente, y no lo consigo. Pues nada. ¿Qué tal si decides simplemente cambiar de sistema de pensamiento? Oye, que quizás pueda ser que me haya equivocado, ¿no? Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. O elijo uno o elijo el otro. Creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Lo que quisimos fue traernos el sistema de pensamiento, traernos la verdad a las ilusiones. Eso fue lo que intentamos hacer. Hemos intentado hacer un sucedáneo de verdad. Por eso aquí intentamos mejorar el mundo mediante los efectos, ¿no? Mediante las fabricaciones falsas. Intento hacerlas más bellas, más acordes al reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Que toda fabricación tiene su opuesto, con lo cual siempre que yo busque en una ilusión de este mundo ser feliz, siempre voy a tener dolor también. No puedo separar el placer del dolor, ni el dolor del placer, son dos caras de la misma moneda, porque de por sí esa ilusión de felicidad aquí es falsa, porque siempre acarrea tristeza. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tú fíjate, para nosotros es conflictivo tener que elegir entre una cosa y otra de las de aquí, de este mundo. De hecho, cuando yo estudié economía se nos hablaba de lo que hemos comentado en alguna ocasión, del coste de oportunidad, ¿no? Aquí elegir una cosa, como los recursos son limitados, este es el mundo de la carencia, aquí no hay abundancia, no hay plenitud. Si yo tengo 5 euros en el bolsillo y elijo comprarme un paquete de tabaco, me quedo sin las botellas de cerveza, ¿no? Y ya estoy siempre en conflicto. ¿Y por qué no habré elegido mejor tomarme la cerveza? Porque esto ya se me ha acabado y no me ha hecho feliz como pensé que me iba a hacer. Yo estoy siempre en conflicto con este mundo de la dualidad, ¿no? Por lo tanto, solo la unidad del conocimiento está libre de conflicto. Conocer es acogerlo todo, aceptarlo todo, reconocer que todo es digno de ser amado, porque cuando yo le dejo al Espíritu Santo que corrija el mundo de la percepción errada, ¿qué hace? Me dice: ahora todo está aquí para tu propio beneficio, todo te va a ayudar en tu camino de regreso al hogar, todo está aquí para serte útil. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. Por eso Jesús decía: mi reino no es de este mundo porque viene de Dios y este mundo no lo ha creado Dios, es nuestra fabricación. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Solo en un mundo ilusorio puedo yo creer que he podido crearme a mí mismo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, esto me encanta, sí. Sino mediante la verdad. O sea que no hace falta suicidarse, tirarse debajo de un coche, enfermarse, esperar a que pasen los años y no quede más remedio que dejar el trajecito. No. Hay que querer hacer
aceptar la verdad de quién es mi verdadero creador. Mi autor es Dios. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes se espera. Solo la puede conocer mi ser real. Cuando yo le permito al Espíritu Santo que me recuerde que yo soy espíritu, ahí puedo recordar la verdad. Y solo en la verdad hay vida. Así es. Esa es la verdadera vida. Lo demás siempre es una forma de muerte. ¿Verdad? Pues gracias Isabel, gracias Rosa, gracias Robert. Gracias. Gracias Espíritu Santo.